Muy buenos días. ¿Sí se escucha bien? Sí. Muy buenos días. Pues está por llegar uno de nuestros ponentes, ya está aquí. Nada más mientras hacemos la bienvenida, pues seguramente ya estará con nosotros. Bueno, pues en el marco del noveno Congreso Nacional de Ciencias Sociales, las ciencias sociales y los retos para la democracia mexicana, y siendo sede del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y que este evento inicia hoy y que eso nos congratula porque, bueno, estamos abriendo casi el Congreso y eso para nosotros es muy importante. Esperemos que, como estamos diciendo, que hoy es un día de eclipse, pues creo que eso también responde a que muchos estudiantes seguramente y académicos estarán en estos eventos. Y bueno, pues dentro del eje de la democracia ante nuevos desafíos, polarización, declive y resiliencia, está esta mesa magistral que es Elecciones, Participación Política y Futuro Institucional, reflexiones sobre la democracia mexicana. Y bueno, pues esta mesa tiene la finalidad de invitar a la reflexión sobre el estado actual y futuro de la democracia en México, centrándose en el proceso electoral 2024 y que versará en temas como la participación política, las perspectivas institucionales, la participación ciudadana, a través de un análisis exhaustivo y multidimensional que nuestros ponentes examinarán los desafíos y las oportunidades que enfrenta el sistema democrático mexicano en la actualidad. Esta mesa también, bueno, pues como ustedes ven, creo que muchos de ustedes conocen quiénes están con nosotros y eso nos congratula siendo este inicio de la mesa. Está con nosotros y voy a hacerlo en el orden que tenemos, con la doctora Marcela Ávila Egleton. Ella es catedrática y coordinadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro. El doctor Ricardo Nava Olivares, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la doctora Carla Valverde, que es la coordinadora del posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el doctor Martín Rodrigo Echeverría Victoria, del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, pues voy a eh, para no perder tiempo y cumplir con sobre todo con los tiempos que estamos establecidos, voy a permitir, si me dan su anuencia a nuestros ponentes, de que pueda yo decir una semblanza curricular de cada uno de ellos, de manera, de ahorita en esta primer ronda de todos, para que ya después ellos inicien sin que sigamos hablando de su semblanza curricular. Voy a iniciar con la semblanza curricular de la doctora Marcela Ávila Egleton. Ella tiene la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana, una maestría en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el doctorado en Ciencia Política de la Universidad Nacional Autónoma de México y un postdoctorado en Ciencia Política de la Universidad de Guanajuato. Parte de su trayectoria profesional de enero de 2024 a la fecha, es directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad. Dentro de sus distinciones, es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras, nivel 1, miembro titular de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, integrante del Comité Académico Cátedra Madero y también del Comité Académico Voto Informado. Además, es miembro del Comité Técnico de Evaluación del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 2021, integrante del Comité Dictaminador del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de la Organización Civil del PNUD, integrante de la Red de Politólogas. #No Sin Mujeres. Sus líneas de investigación versan sobre el comportamiento electoral, sistemas electorales y procesos electorales subnacionales. Tiene igual un número importante de publicaciones. Está la participación electoral en perspectiva comparada, en Valdés, las elecciones en México, en Voto Cruzado, la clave del proceso electoral, y bueno, pues también tiene en sus redes sociales, que después las diremos para quien quiera seguir, pues también tiene para no nombrar su vasto currículum. La semblanza del doctor Leonardo Valdés Zurita fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral entre 2008 y 2013. Actualmente es profesor titular en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Colegio de México.
también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 1993, ha sido profesor universitario de tiempo completo desde 1980 y ha coordinado 15 libros colectivos. Además, ha participado en comisiones de asistencia electoral y en programas de capacitación para funcionarios electorales en más de 30 países, ha sido jefe de misión de observación electoral de la OEA y su más reciente publicación es el de Leonardo Valdés Zurita, 100 años del sistema electoral mexicano, continuidad y cambio, Toluca, México, del Instituto Electoral del Estado de México. La semblanza del doctor Ricardo Nava Olivares, es doctor en Desarrollo Regional por el Colegio de Tlaxcala, actualmente es profesor investigador titular A de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, líder del Cuerpo Académico Democracia y Procesos Políticos Territoriales, cuenta con perfil PRODET y es autor del libro AMLO, Camino a Palacio Nacional 2015-2019 y es coautor del capítulo del libro Elecciones, Comportamiento Electoral y Pandemia 2021, el caso de Tlaxcala. Es coordinador y autor del libro Cultura Democrática y Comportamiento Electoral en Tlaxcala 2020 y es profesor del doctorado en Estudios Territoriales de la maestría en Análisis Regional del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional, también de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. La semblanza la doctora Carla Valverde Viesca. Ella es mexicana, doctora en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora e investigadora del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias, integrante de la red de politólogas #No Sin Mujeres. Actualmente se desempeña como coordinadora del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El doctor Martín Echeverría Victoria es doctor en Comunicación y Cultura por la Universidad de Sevilla, coordinador e investigador del Centro de Estudios en Comunicación Política de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, codirector de la sección de Comunicación Política de la International Association for Media and Communication Research, miembro también de una serie de revistas internacionales es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, autor y editor de 17 libros y alrededor de 50 capítulos académicos, y ya ha publicado en diversas revistas nacionales e internacionales, sobre todo en temas de comunicación política, y sus últimos libros también están dentro de grandes revistas del Reino Unido y en diferentes áreas de prensa a nivel internacional. Bueno, pues sin más, daremos la palabra a esta mesa magistral que, como ustedes ven, todos tienen una experiencia vasta en el tema que hoy nos cita en esta mesa magistral. Y sin más, vamos a tener una primera ronda con preguntas muy específicas sobre esta. Cada uno, bueno, también preparó seguramente una presentación, pero más que nada tenemos que centrarnos en este proceso que tenemos actual, que está muy nuevo, el proceso electoral, pero también cuál es el panorama de nuestro país en estos procesos democráticos. Y le doy la palabra, sin más, a la doctora Marcela Ávila Egleton, por favor. Adelante, y tiene 10 minutos para que después tengamos otros 5 minutos en una segunda ronda y que podamos tener preguntas y respuestas. Adelante, doctora, bienvenida. Muchísimas gracias. No sé si me pueden apoyar con la presentación. No. Se las había mandado desde la semana pasada. Aquí. Ay. Tú traes USB. Bueno, sí, pero no traes mi presentación. Sí. No tienes para conectarlo. Bueno, sin presentación, nos vamos rápido. Muy buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con la y los colegas platicando sobre, bueno, en mi caso, sobre el tema de la participación electoral, que como dice John Aldrich, si bien es uno de los actos políticos más relevantes para las y los ciudadanos, es quizá el acto político más importante, lo cierto es que también es el fenómeno que empíricamente menos se ha explicado. Y cuando empezamos a hablar de participación electoral, quizá uno de los puntos en los que nos centramos es en discutir
esta crisis de la representación política y en específico de la participación electoral. Hay poco consenso en la literatura en términos de cuáles son las principales variables explicativas. Hay algunos autores que se van por variables institucionales, otros por variables ¿no? de tipo más individual. Sin embargo, lo que se muestra a partir de un estudio de idea internacional que evalúa la participación política desde la participación electoral desde 1945 hasta el 2002 en alrededor de 40 países considerados democráticos, es que en este lapso de tiempo de poco más de 50 años, la participación electoral no se reduce más del 5%, es decir, hablamos de manera muy frecuente de los problemas que tiene la participación electoral. Sin embargo, esta se ha mantenido prácticamente estable a lo largo del tiempo. Traía una gráfica solamente para mostrar cómo si nosotros revisamos en el caso específico de América Latina los procesos electorales desde los años 60 del siglo XX hasta el 2020, la participación, la media de participación para cada uno de los países y la participación que tuvieron en el último proceso electoral, en la última elección presidencial previa al 2020, la variación es no es mínima y se mantienen las tendencias, es decir, los países que han tenido altas tasas de participación están asociados a sistemas electorales donde el voto es obligatorio, y los países en los que hay un poco menor participación son aquellos en los que no es obligatorio, o como el caso de México, es obligatorio pero no existe una sanción, de tal suerte que se comporta de la misma manera que los países en los que no es obligatorio. Y en este análisis de países latinoamericanos, lo que también se observa es que la variable que más incide en que la participación electoral se mueva son justamente pues estas variables institucionales asociadas al registro o al empadronamiento y a que sean elecciones que el voto sea obligado o no obligado. Y entonces, en este contexto, un poco lo que se plantea por parte de algunos de los autores es que lo relevante sería no tanto explicar la variación en la participación, sino tratar de entender la estabilidad en la mayoría de los países, porque como mencionaba, en el caso de América Latina, los únicos 4 países en los cuales hay una variación importante en la participación, en las tasas de participación electoral en los últimos 50 años son el caso chileno, en el cual, si bien en proporción vota el mismo número de personas, lo cierto es que lo que la reforma electoral que se hizo modificó fue que antes el empadronamiento era voluntario y el voto era obligado, pero era obligado solamente para aquellas personas empadronadas, y una reforma electoral hace obligatorio el empadronamiento y no obligatorio el voto. Entonces, evidentemente, la tasa de participación se cae de manera muy importante. En el caso, y los otros 3 países que presentan caídas significativas en la participación son República Dominicana y Venezuela, donde se elimina el voto obligatorio, y el caso de Haití, que evidentemente presenta características complejas y que no entran como en las mismas trayectorias de los otros países. Ahora, la participación electoral en México, en este sentido, como mencionaba, se comporta de la misma forma que se comporta en los países en los que el voto no es obligado. Yo debo decir que durante muchos años me centré en trabajar el tema del gran abstencionismo en México, hasta que un día perdí una apuesta con el doctor Valdés y tuve que cambiar de giro y empezar a analizar la participación.
Y lo cierto es que hay dos elementos que han mostrado ser lo más relevante en términos de cómo cambia la participación, que son, por un lado, la reforma constitucional que obliga a la concurrencia de las elecciones locales con las elecciones federales, y, en segundo lugar, la caducidad de la credencial para votar. Estas dos variables institucionales muestran ser las que más explican en la participación en el caso mexicano. Y lo que hemos visto es que además hay una tendencia a una mayor participación en las elecciones presidenciales, y en las elecciones intermedias se reduce la participación. Esto se ve de manera clara desde 1994, más o menos en la misma proporción. Sin embargo, el porcentaje de participación de las elecciones intermedias federales se ha ido incrementando de manera mucho mayor que el de las elecciones presidenciales, y esto tiene que ver justamente con la concurrencia de los procesos federales y locales. Vemos, bueno, claramente, y esto no se necesita estudiar, solamente ver los datos, que las elecciones presidenciales suelen generar mayor participación, pero también las elecciones en general para los ejecutivos locales generan más participación. Desde hace algunos años yo estoy trabajando con un modelo para tratar de identificar qué proporción de la participación se explica por estas variables institucionales, y un análisis de las elecciones de cada uno, de la participación en elecciones locales. Si me pasan, esa no, la que sigue, esta está bien. Lo que hace el modelo es, tiene como variable dependiente, evidentemente, la participación electoral, y como variables independientes el tipo de elección, si es una elección presidencial o una elección intermedia, y la concurrencia, si hay concurrencia completa, es decir, en esa elección se coinciden todos los cargos con la elección presidencial o con la elección intermedia federal, si solamente son algunos los cargos en los que hay elección, o si no hay concurrencia. Y lo que ha mostrado, la que sigue por favor, lo que ha mostrado el modelo es que alrededor del 59% de la variación en la participación electoral se explica por estas dos variables, concurrencia y ciclo electoral o tipo de elección. En la gráfica que tienen en este momento, lo que se muestra es cuál es la participación, bueno, en elecciones no concurrentes, en elecciones concurrentes, y el total. Esto para las elecciones intermedias. En la que sigue, por favor, está en elecciones presidenciales, y este último lo que nos muestra es el resultado del modelo. Es una calculadora de participación esperada, que lo que muestra, a partir de una regresión de todos de los procesos electorales desde 1994 hasta el 2021, encontramos que una elección presidencial con concurrencia completa, se asume que la participación estaría alrededor del 63.2%, y cuando no hay concurrencia de elecciones locales baja al 58.4%. Ahora explico muy brevemente eso. Mientras que en las elecciones intermedias, cuando hay concurrencia completa, la participación es el 55.3%, y cuando la elección intermedia se da sin ningún tipo de concurrencia, el 42.8% de la participación. Es decir, este 48% es el que se espera que haya de participación en cualquier elección intermedia, es decir, una elección de diputaciones federales de mayoría relativa, sin que haya concurrencia con elecciones locales. Cuando hay elecciones presidenciales se incrementa un 12.5% la participación. Cuando además hay concurrencia completa se incrementa un 15.5%. Sin embargo, el efecto interacción, es decir, cuando se juntan estas tres variables, hay un efecto interacción negativo que reduce la participación 7.6%. De ahí sale este 63.2%. En términos muy generales, lo que muestra el modelo es que la elección que verdaderamente jala la participación es las elecciones de la gubernatura,
más allá de lo que, bueno, sabemos que las elecciones presidenciales generan en términos de participación, y creo que ya estoy sobre el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Pues ha puesto temas importantes, sobre todo de cómo se incentiva la participación y qué variables la pueden, qué inciden en la participación. En este contexto, sobre todo tenemos también qué otros elementos, qué otras variables se van incorporando a esta, pues sobre todo a la decisión del voto, ¿no? Porque en varios contextos, sobre todo a nivel local, a nivel, sobre todo de diputaciones o de las gubernaturas, pues vemos que puede haber diferencias muy marcadas y creo que esta apuesta de este modelo de análisis que nos presenta la doctora nos va a dar muchos elementos para hacerlo. Y bueno, pues le pido al doctor Leonardo Valdés Zurita que también en este eh, tenor también de ideas de cuáles estos sobre todo los retos que tenemos para ver los desafíos institucionales también que enfrenta la democracia mexicana. Adelante, doctor. Muchas gracias, buenos días a todas, a todos, a todes. Qué gusto estar aquí con ustedes y yo he preparado una presentación que creo que sí se va a poder ver, que está inspirada en un trabajo al que me invitaron Miguel Armando López Leiva, creo que hasta hace poco director de este instituto, y Alejandro Monsiváis Carrillo, a quien saludo con mucho afecto. Gracias por acompañarnos, Alejandro. Me hicieron el favor de invitarme hace un par de años a trabajar sobre el tema de la situación que está viviendo nuestra democracia. A mí me pidieron que trabajara sobre el tema del sistema electoral, específicamente si tiene o no resiliencia el sistema electoral. Y bueno, inspirado en eso fue que me pregunté para este evento, lo que ahí está en riesgo nuestra democracia, está en peligro nuestra democracia. Siguiente, por favor. El debate teórico es largo, es álgido. Ahí están expresiones de diversos autores: recesión democrática, colapso y regresión democrática, retroceso democrático, autocratización, para hablar de la literatura que hace análisis comparado a nivel mundial, internacional. En México, Alejandro Monsiváis y Del Tronco hablaron desde hace ya bastante tiempo de erosión democrática. En el marco de esa literatura que habla de, pues esta, que no sé si es la tercera o cuarta contraola para hablar de Huntington, esas regresiones o que está regresando, ese camino a la autocracia, al autoritarismo, ha surgido un concepto que se usa mucho en la literatura, que es el concepto de la resiliencia democrática, al cual voy a abordar un poco más adelante. Eso. Otros autores han hablado del ocaso de la democracia, de la seducción del autoritarismo, de populismo y muerte de las democracias, de crisis de la democracia, desgaste institucional y polarización. Puse ahí todas las referencias bibliográficas para si alguien los quiere consultar. Índice muy elemental, el de The Economist, que se publicó hace poco tiempo, el estudio de 23, yo escogí solo 2006, 2012, 2018, empezó en 2006 ese índice y 2023, elegí esos años porque en esos años tuvimos elección presidencial y bueno, el mundo ha estado en una clara tendencia decreciente. Dicen los de The Economist que aquellos sistemas que están por arriba de 8 son democracias consolidadas, los que están entre 6 y 8 son democracias imperfectas, los que están entre 4 y 6 son
regímenes híbridos que tienen poquitos elementos democráticos y mucha autocracia, y los que están abajo de 4 pues son claramente regímenes autoritarios. Como ven ustedes, pues Estados Unidos en este periodo del 6 al 23 dejó de ser una democracia consolidada, ahora es una democracia imperfecta. América Latina dejó de ser un régimen de democracia imperfecta para pasar a ser un régimen híbrido, y México, que antes estaba un poquito mejor que América Latina, ahora está un poquito peor que América Latina. ¿Por qué? Bueno, pues entre otras cosas, por estos numeritos. Puse ahí las fórmulas abajo, también con las referencias de los autores que los han usado. No me detengo en todos los numeritos, porque son demasiados. Básicamente, la participación, o sea, después de una muy alta participación en el 94, que sigue sorprendiendo a los estudiosos de la participación y de la abstención, yo digo que estábamos estrenando la lista nominal, estábamos estrenando la credencial para votar con fotografía, y somos estrenones los mexicanos, como que nos gusta eso de estrenar. Sigue sucediendo el corte de 18 a 20, cada 3 años el corte generacional de 18 a 20 son los que más votan. Después dejan de votar y se vuelven los más abstencionistas. Pero cuando se trata de estrenar la credencial para votar, además de que la tramitan para ir al antro, la usan. La primera ocasión que les toca votar, la usan, van y estrenan su credencial. De tal suerte que, bueno, la participación ahí va. Creo que tuvimos un bache en 2006, todavía no eran coincidentes las elecciones, todavía la credencial para votar no tenía caducidad. A partir de esas 2 reformas que ya refirió la doctora Ávila Egleton, y yo digo, eso ella no está de acuerdo, pero yo sí lo sostengo, el modelo de comunicación política, la spotización, esa gran cantidad de spots que hay previo a la jornada electoral, le dan información a las personas acerca de cuándo es la elección y qué se va a elegir. Y eso los mueve a participar. Bien, creo que el tema de participación es importante. Vamos a ver qué pasa dentro de unas semanas en esta materia. Número efectivo de partidos se ha usado mucho, todos lo conocen. Andábamos entre 3, llegamos a tener 4 partidos competitivos, ahora tuvimos 2.75, no llegamos a 3. O sea, bajó la competitividad de nuestras elecciones. El margen de victoria andábamos en un dígito. 94 todavía puede decirse que fue la última elección del sistema de partido hegemónico, donde un partido ganaba de todas. Luego bajamos a un dígito. Yo digo que el margen de victoria es para la democracia más o menos como la inflación para la economía. Si está en un dígito, tranquilos, vamos bien. Cuando sube arriba de un dígito, cuando sube a 2 dígitos, cuidado, algo está pasando con la democracia. Y bueno, pues sí, llegamos a 2 dígitos en 2018 y con un margen de victoria mayor que el que teníamos en 94. Este hombre, Van Hanen, un finlandés, calcula los votos del ganador, se los resta a 100, o sea, lo que algunos allá en los años 90 decíamos la potencia de la oposición. Yo publiqué algún artículo con ese indicador, potencia opositora. Él le llama competición, es el 100% menos los votos del partido ganador. Como ven ustedes, pues andábamos que la potencia de la oposición era superior al 50% siempre, llegó hasta el 64% en 2006, 61% en 2012, ahora es 46%. Primera vez que la potencia de la oposición o la competición está por abajo de la mitad de los votos. Y este finlandés, Van Hanen, calcula un índice de democratización, así lo llama él, que es simplemente multiplicar la participación por la competición.
y bueno, pues andábamos en los 30 y ahora bajamos de los 30, estamos en 29%. Eso diría que hay un retroceso en la capacidad democrática dictada por las urnas. Quizá eso es lo importante. Esto es lo que quisieron las y los ciudadanos mexicanos, que disminuyera nuestra capacidad democrática. Así votaron, así participaron, así decidieron. Frente a eso, ¿qué nos pasó? Bueno, pues nos pasó que en abril del 22 tuvimos la iniciativa de reforma constitucional que se puede llamar Plan A. Yo digo que como en los libros de texto, el gobierno electo democráticamente tomó el camino clásico de la erosión democrática, combatir a las instituciones de la democracia, disminuir a las instituciones de la democracia o intentar hacerlo. El plan A, afortunadamente, se detuvo, buena medida porque quizás los que no votamos como votaron la mayoría, salimos a manifestarnos, nos vestimos de rosa, fuimos a una manifestación, a muchas en el país, y las fracciones de los partidos opositores en Cámara de Diputados pararon la reforma constitucional. Pero ese mismo día, diciembre del 22, se presentó el plan B, reformas a las leyes secundarias. Esas sí se pudieron aprobar, porque no necesitaban mayoría calificada, se aprobaron en Cámara de Diputados. En el Senado costó un poquito de más trabajo, pero se aprobaron. Volvimos a ponernos de rosa, volvimos a salir a manifestarnos, y ahora quien funcionó fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dijo el procedimiento para aprobar estas reformas a la ley secundaria fue inconstitucional y detuvo. Hay un plan C, se está debatiendo el plan C. En esta campaña electoral se presentó el 5 de febrero, el aniversario de la Constitución. La candidata de la coalición mayoritaria lo ha hecho suyo y hablan directamente de que quieren ganar la mayoría calificada en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores para aprobar ese plan C, que es básicamente lo mismo que el A y que el B, disminuir las capacidades de las instituciones que han sustentado nuestra democracia. Yo digo que hasta ahora ha habido resiliencia interna y externa. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que los órganos encargados de detener los embates en contra de las instituciones democráticas han funcionado, pero que también la sociedad civil ha actuado en consecuencia para intentar detener esos embates contra la democracia. Recomiendo la lectura de un gran libro que está publicado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, en donde humildemente yo colaboré con un artículo sobre el sistema electoral mexicano, y pues muchísimas gracias por su atención. Un minuto. Muchas gracias, doctor. Pues creo que vamos en tiempo y bueno, pues creo que este planteamiento que hace el doctor Valdés pone otro punto más de análisis y creo que también podríamos tener cada uno un punto de vista, sobre todo con estos datos, pero también en el contexto en el que se van moviendo, hablando de los sexenios diferentes, ¿no? Que cada sexenio puede poner y puede discutir en qué se entiende este declive democrático, ¿no? Porque también sin querer poner otro, como provocando el análisis, ¿no? Cada gobierno iba poniendo de acuerdo a sus intereses, a los intereses también del sistema de partidos que se estaba dando. ¿Qué significa entonces la democracia? ¿No? Pareciera que en cada sexenio tenemos que hacer un cambio de estos conceptos democráticos, ¿no? O qué teorías o qué enfoques o qué elementos hay que ir incorporando, sobre todo por las diferencias, sobre todo de pues ahora actualmente el partido que gobierna nuestro país. En este tenor, bueno, también creo que vamos viendo estos procesos, estamos viendo también
qué es la organización, la transparencia de las elecciones y también el papel que juegan los medios de comunicación, la opinión pública y todo lo que incide en la participación ciudadana. Y bueno, pues le pedimos también para no a tomar más tiempo al doctor Ricardo Nava, por favor, que nos ponga su punto de vista. Adelante, doctor. Gracias, muy buenos días a todos. Es un gusto compartir la mesa con distinguidos investigadores. Desde luego agradecer a la maestra Lumbreras la invitación para conformar esta mesa magistral y en ánimo de continuar con esta importante discusión sobre lo que ocurre en el país, quisiera plantear mi presentación básicamente tomando 4 puntos que para mí son importantes. Lo primero que tiene que ver es cómo llegamos a esta elección. Me parece que a 8 semanas de que se celebre, conviene revisar algunos datos de qué es lo que está ocurriendo en comportamiento electoral, en tendencias y en reconfiguración de lo que se denomina, o yo he denominado, reconfiguración del poder político en nuestro país. Un segundo tema que me parece a mí también muy importante es revisar qué ocurre con las tendencias electorales que han sido también puestas a la discusión, al debate público en las últimas semanas, pero que finalmente, pues a través de la historia de lo que ha ocurrido con el sistema electoral, con el sistema político mexicano, pues han sido fieles acompañantes. La demoscopía electoral ha sido parte también de lo que ha ocurrido en la transición y desde luego en la democracia mexicana. Y el tercer tema que también me parece importante es este papel de las instituciones, qué rol juegan, cuál tiene que ser su función central en los próximos días y que conviene identificarlas básicamente entre las autoridades electorales, nacionales y locales, y por otra parte la función que hoy tienen los partidos políticos, que también está en la discusión, y lo que está ocurriendo con el sistema de partidos en general, así como el tercer elemento que es el que también es muy importante, el derecho electoral. Básicamente, ¿qué está pasando y qué esperaríamos que ocurra con la justicia electoral en los próximos días? Primero, ¿cómo llegamos? Y quisiera yo poder ver esta gráfica. ¿Cómo llegamos? Sí, está vinculado al comportamiento electoral que ya aquí se ha referido y que me parece importante lo que se ha dicho, porque esto es fundamental para las expectativas de la participación electoral el día de la jornada electoral del 2 de junio. Como ya también aquí se ha dicho, hay ciertos elementos que explican qué ocurre cuando es una elección nacional o federal y desde luego qué ocurre cuando son intermedias o que también son locales, los efectos de la concurrencia y cómo impactan en la participación, pero lo cierto es que al menos en las últimas 2 elecciones el promedio de participación ha sido del 62.25%. Esto es importante porque nos daría una expectativa de qué es lo que pudiéramos esperar para la elección del 2 de junio. Yo tengo un cálculo un poco por debajo de lo que ya comentaba aquí la doctora, pero en realidad porque ella tiene un modelo bastante bueno, pero en general sí se esperaría una expectativa del 60% de participación. O sea, yo creo que sí sería el mínimo esperable que pudiésemos tener de 98 millones de ciudadanos que están en la lista nominal, y esto significaría un aproximado de 59.5 millones de votos que seguramente tendrán que ser contados el próximo 2 de junio. Otra vez se sigue manteniendo el patrón que ya tenemos más o menos claro, que significa que el 52% de los que van a votar son mujeres. Esto sigue siendo una tendencia muy clara y 48% para esta ocasión serán hombres. Este es un elemento muy importante del comportamiento, de la expectativa que tenemos de participación, pero yo sumo también que ha ido ocurriendo un fenómeno que sigue siendo muy debatido, discutido, pero que está en los datos concretos, que tiene que ver con esta reconfiguración del poder político a partir de la llegada de Morena a la escena política en nuestro país. No podemos dejar de entender que algo ocurrió y que ese ocurrió tuvo que ver con el crecimiento exponencial de una fuerza política nueva que básicamente ha ido ganando terreno en las últimas elecciones de manera constante. Y lo podemos ver en el 2018, cuando ya tienen 6 lugares, 6 entidades, luego en el 2019, con todo este asunto lamentable
de lo que ocurre en el estado de Puebla. En el 2021, el número de entidades federativas que gana, en el 2022, que vuelven a ganar 4 elecciones para gobernador, y en el último, que fue el 2023, con el Estado de México. Quiere decir que de manera constante ha habido un crecimiento de Morena que lo lleva ahorita a tener el control político territorial de 23 entidades federativas, que incluyen desde luego a sus aliados, en este caso el PT y el Partido Encuentro Social, y el Verde Ecologista en el caso de San Luis Potosí. Esto es muy importante porque sí marca una diferencia de lo que había ocurrido en tiempos de la transición. Entonces, había 3 partidos que tenían una participación muy importante, ahora tenemos uno que está allí, que tiene también un factor muy importante de posicionamiento. Desde luego que ahí entramos en este debate importante que incluso aquí en la mesa se ha planteado en sus diferentes investigaciones, que tienen que ver con que si estamos en una tendencia de un sistema de partido hegemónico o un sistema de partido predominante con una variedad del pasado. En el pasado no había competencia, ahora sí la hay, aunque tenga sus elementos que también aquí ha puesto el doctor Leonardo de discusión sobre la competencia o no en los procesos políticos electorales. Si nosotros vemos entonces, tenemos un mapa donde prácticamente pues Morena está ocupando grandes entidades federativas, pero esto si lo vemos en términos de datos de partido, pues el PRI tiene 2, Morena 21, el Verde 1, Encuentro Social 1, el PAN 5 y Movimiento Ciudadano 2. Entonces hay una recomposición muy importante que necesariamente tiene que estar en la lectura del análisis político, que a mí me parece que es importante. Pero desde luego también hay otro elemento que también es discutido, pero no podemos dejarlo de mostrar, que es el factor o efecto AMLO. Ya se ha planteado en muchos estudios esto de los efectos que tiene este liderazgo carismático y cómo ha ido teniendo posicionamientos en el partido, en su partido y también en lo que ha ido ocurriendo en las elecciones. Pero cuando uno revisa realmente qué tanto existe todavía el factor AMLO o el efecto AMLO, evidentemente pues había que revisar qué está pasando y entonces tomé como referencia pues esto que generalmente ocupamos que es Oráculos. ¿Qué encontramos? Primero que llegamos a marzo del 2024 con una aprobación del 68%, muy alta, ¿no? Eso no lo podemos también dejar de mostrar, finalmente es una expresión de la ciudadanía, y una desaprobación del 28%. Esto me parece que es muy importante y que sigue jugando a favor del partido en el poder y que seguramente también se verá reflejado en la elección. Pero a mí me gustaría dejar en la mesa que sí creo que en el 2027 esto no necesariamente se va a mantener. Y creo que ahí vamos a encontrarnos con una prueba muy importante para Morena y para los seguidores del movimiento. Pero también uno tiene que revisar, cuando uno piensa en aprobaciones, qué ocurre con qué ha ocurrido históricamente con la popularidad de los otros presidentes del país. Porque uno dice, bueno, aún no tiene ahorita en promedio el 68%, pero resulta que si uno revisa, que como comentaba el doctor Leonardo, la elección de Ernesto Zedillo Ponce de León, Zedillo termina con el 65% de aprobación. Un dato interesante. Vicente Fox, con todo y sus particularidades, 61%. Felipe Calderón Hinojosa con el 61%. ¿no? Donde de plano se cayó, y bueno, pues no vamos a ahondar en la herida, es en Enrique Peña Nieto, donde prácticamente 30% de aprobación. O sea, 70% de los mexicanos lo desaprobaron. Pero ¿eso qué quiere decir? Que en realidad tampoco la popularidad de AMLO está muy, existe una brecha muy grande con los anteriores presidentes. Entonces eso también hay que identificarlo, aunque yo he planteado en algunos documentos que sí ha habido una sistemática ofensiva de la oposición contra este presidente, ¿no? Que es distinta a lo que pasó en épocas pasadas. Y ya cuando uno revisa también las tendencias electorales, y también nada más tomé como referencia Oráculos para no meternos en cada una de las encuestas y discutir sus metodologías, lo que es muy claro es que en este momento las probabilidades de que la candidata del gobierno, del oficialismo, gane las elecciones, pues es muy alta.
Así lo dicen prácticamente todas las encuestas, hablamos de un 59% en promedio, para Xochitl Gálvez hasta el 35% y para Maines, como él dice que así le gusta que le digan, el 6%. Pero en realidad esto se ha mantenido ya a lo largo de los últimos meses, es una tendencia muy clara y aunque efectivamente es una fotografía en el instante, pues ha sido una fotografía que se ha mantenido, ¿no? Con pocos cambios. Efectivamente hay una diferencia de 24 puntos, bastantes para tener 8 semanas solamente de campaña, y evidentemente pues es muy complicado que se pueda revertir, incluso con lo que ayer ocurrió en la noche. Pero ¿qué sí es lo que llama la atención? Creo que ahí coincido con Leonardo Valdés, en el sentido de que efectivamente hay competencia, el sistema electoral no ha tenido tantos cambios desde hace años, y eso ha permitido que haya competencia, pero en este momento no hay competitividad, ¿no? Eso es una realidad. Y entonces eso tiene efectos. También cuando uno revisa qué ocurre con los partidos políticos de los 7, en realidad se esperaría que el que la tiene muy complicada es el PRD, ¿no? Como ya también se ha establecido, no la tiene todavía a salvo el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista. Recordemos que el PT en las elecciones pasadas estuvo prácticamente nada de perder el registro nacional y ahí hubo algunas particularidades que se hicieron, ¿no? Y hay que decirlo, para que pudiera mantener el registro, algunas ayudaditas, pero en realidad el que hoy en día está en un proceso bastante delicado es el Partido de la Revolución Democrática, y ahí podemos ver en la gráfica los porcentajes. Nada más quisiera yo no explicarles toda esta diapositiva, porque nos llevaría un poquito más del tiempo y no hay que abusar, pero sí me gustaría plantear que para asegurar el éxito de la elección, la autoridad electoral debe garantizar los principios rectores. O sea, ya hay principios que ha venido regularmente aplicando y eso lo tiene que hacer. Y pasa exactamente lo mismo con la justicia electoral y sus resoluciones, que me parece que van a ser muy importantes para que no haya tantos conflictos postelectorales. Eso puede ocurrir, pero si hay una aplicación de la justicia electoral y la autoridad hace su tarea, pues probablemente haya pocas posibilidades. También creo, y es una posición muy particular, es que existe muy poca posibilidad de la nulidad de la elección, ¿no? Si uno revisa las resoluciones que han tenido la Corte, el Tribunal Electoral, a pesar de que ha habido eventos que no necesariamente coadyuvan a la democracia, ha sido muy difícil que haya la nulidad, ¿no? Sí ha habido casos muy contados, pero no es, y menos en una elección nacional. El caso muy interesante que se dio en el estado de Puebla, en la elección del 2018, a nivel local fue muy interesante, parecía que había todos los indicios para una nulidad, y sin embargo la Corte decidió no hacerlo, y le dio el triunfo a la candidata del PAN, que en ese momento había estado presente en las boletas. También creo que no hay condiciones para que haya un fraude electoral, porque uno de los argumentos que el INE y el IFE en su momento planteó desde hace mucho tiempo es que no hay modo, ¿no? Ellos lo han dicho una y otra vez, no hay modo, ¿no? Entonces, varios presidentes, no hablaré desde luego de Leonardo Valdés, pero han asegurado, tanto Ugalde como en su momento Lorenzo Córdoba, que no hay condiciones para que haya fraude, porque había y hay todo un proceso, procedimiento, y efectivamente hay reglas que están allí. Entonces, decirnos ahora que puede haber un fraude electoral me parece una monumental mentira, ¿no? Lo que sí creo es que es muy importante, pues sí, identificar qué ocurre con la guerra sucia, qué está ocurriendo con las pláticas que hoy están apareciendo distintas y que requieren y reclaman una atención. Cerraría mi posición, si ustedes me lo permiten, nada más enunciando algunos puntos que para mí son importantes. Primero, para mí no hay indicios que demuestren que la democracia representativa está en riesgo. Dos, el equilibrio de poderes está vigente y la correlación de fuerzas en los próximos años será el resultado de la voluntad popular. Para mí se mantiene la incertidumbre como característica de la democracia representativa, sobre todo en los espacios subnacionales, en la conformación del Congreso y en los gobiernos locales. Y ahorita podemos observar qué pasa en Guanajuato, qué pasa en Jalisco, qué pasa en Mérida o en Yucatán, perdón, por entidad federativa. Pues ahí la situación no está tan clara para uno o para otro. Y eso simplemente muestra que hay y se mantiene esta incertidumbre como característica de un régimen democrático.
Algo que me parece a mí muy importante es que por primera vez tendremos una mujer presidenta y eso hay que celebrarlo, ¿no? De eso me parece que no está discusión de nadie. Se está construyendo un sistema de partidos competitivo con hegemonía o dominante, eso lo vamos a ver en los próximos meses. Creo que también se tiene que seguir estudiando a Morena y este crecimiento exponencial que ha tenido, ¿no? Más allá de las filias y fobias, es importante analizar como partido político lo que ha ocurrido con esto y que no es una cosa menor, porque incluso se ha planteado que es de los crecimientos exponenciales más grandes en la historia del mundo, ¿no? Que algo ocurrió y eso creo que vale la pena seguir estudiando. Me parece que también ahora los partidos que habían dominado la escena política históricamente en los últimos años ya no la tienen. En el caso del PRI y el PRD son marginales y se va y se ve en su representación. Creo que el PAN sigue siendo un partido que puede disputar el poder político de lo regional, sigue teniendo peso, incluso ahora en los datos se muestra claramente que puede llegar a los 20 puntos porcentuales y como comentaba yo, probablemente todavía en esta elección el efecto ANLO podría estar allí. Por lo tanto, sí creo que dadas las condiciones, dados los datos que tenemos, Morena y sus aliados van a conservar la presidencia de México y que evidentemente pues está en discusión de qué ocurriría con la mayoría simple y con la mayoría calificada, recordando que por el sistema electoral que tenemos, por las leyes políticos electorales que tenemos, ningún partido puede tener por sí solo la mayoría calificada. Entonces lo que se busca es que con los partidos que lo acompañan se pueda crear o con algunos otros que se puedan sumar, como ha ocurrido en ciertas iniciativas. Entonces, pues la mayoría calificada más bien entendida como la suma de, y no como el logro directamente del voto directo hacia un partido político. Bueno, yo creo que en gran medida esto que ha ocurrido en México tiene que ver con que la oposición ha sido incapaz de construir un proyecto alternativo, ¿no? No le veo. Sí creo y estoy convencido de que se requiere una reforma político-electoral. Yo sí creo que el INE sí se toca, ¿no? Porque sí hay cosas que han estado ocurriendo y que requieren que pase por una discusión y que se tengan que hacer modificaciones si son necesarias. Por ejemplo, todo lo que ha ocurrido con las redes sociales, que no estaba en su momento allí, se tiene que analizar, ¿no? ¿Qué está pasando con los bots? ¿Qué está pasando con el manejo de esta información? Y me parece a mí que en este caso, por eso yo decía que es muy importante que el INE ahora juegue un papel muy importante para que evite que haya situaciones que lo pongan en una situación delicada, y como ha estado ocurriendo ahora es el hazmerreír, lamentablemente en todas partes, ¿no? A partir de lo que ocurrió con la candidata de la oposición y haber ocupado de manera ilegal el logo del Instituto Nacional Electoral, ahora todo el mundo saca sus memes, todo el mundo saca sus caricaturas, todo el mundo se burla de la autoridad electoral. Doctor, perdón, sí, Me falta uno y cierro. Gracias. Sí, por favor. Entonces sí creo que se tiene que hacer un reformismo electoral que se ha hecho desde siempre y finalmente creo que la representación política en lo nacional y lo subnacional está por ver un gran momento de participación de la mujer, particularmente en materia de igualdad sustantiva. Entonces, bueno, esto lo dejo como punto de reflexión y perdón por abusar. No, muchas gracias. Muchas gracias. Pues nosotros quisiéramos más tiempo porque sobre todo el tema me parece fundamental de análisis porque entraron otras variables más al análisis y creo que más allá de ver este juego de los partidos, creo que también tendríamos que analizar estas nuevas tendencias de los nuevos grupos que se están haciendo de los partidos, las nuevas fuerzas políticas, estas élites de poder y que vemos figuras que cómo transitan de uno a otro y bueno, pues creo que la ideología de un partido y todo lo que significaba el partido político creo que queda rebasado totalmente. Bueno, sin más, le doy la palabra por favor a la doctora Carla Valverde para que también nos presente pues el análisis que ella nos va a compartir. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, muy buenos días. Primero, Margarita, muchísimas gracias por la invitación a esta mesa. Me encanta reencontrarme con colegas y conocer a otros personalmente, a quienes solo conocía de nombre. Y bueno, pues muchas gracias a quienes nos acompañan el día de hoy. Yo me voy a salir un poco de del tenor y lo que yo preparé es más bien una reflexión sobre algunos temas que a mí me preocupan y que en los últimos años he estado trabajando. Y además conozco a mis colegas y sabía que se iban a centrar en esta parte de la democracia como elecciones.
y es algo que yo he criticado desde hace mucho, pero bueno, cada quien tiene su ámbito, y en este sentido, yo he estado trabajando lo que muchos denominan como crisis de la democracia representativa. Y, y bueno, ¿por qué me quiero centrar en esto? No solo lo vemos en México, esto es un asunto que se ha venido trabajando desde hace ya muchas décadas. Hemos visto diferentes textos que han hablado de el ocaso de la democracia, como este de Anne Applebaum, que es, por cierto, un poco conocida, pero que es un libro muy, muy interesante. El ya clásico, aunque tiene muy poco tiempo de haberse escrito, pero cómo mueren las democracias, el de Levitsky y el de Ziblatt, pero también desde antes Manuel Castells ya había hablado de la ruptura, aunque también lo había centrado más a medios de comunicación, pero también había ya hablado de eso. Y recientemente hay dos textos que me parecen muy importantes. Uno es el de la teoría de la democracia compleja de Daniel Innerarity, que me parece muy, muy importante también traer a la luz. Y uno último, que es el de Ernesto Ganuza y Arantxa Mendijarat, que se llama La democracia es posible, y ellos hablan sobre cómo debemos ahora de movernos ya no a la democracia participativa, que fue una apuesta a la cual se le, se le vio como una meta posible ante esta crisis de representación, y ahora ellos dicen hay que movernos hacia la deliberación porque ya la democracia participativa tampoco nos resulta tan buena. Y yo quisiera entonces centrar mi análisis en esto, en estos minutos que me tocan, para centrar la discusión, por ejemplo, en qué ha pasado con los ciudadanos. ¿Qué pasa? ¿Por qué los ciudadanos perdemos este interés en participar? ¿Qué sucede? Hay un último medimiento de Barómetro de las Américas que señala que el apoyo a la democracia es el más bajo en la región de América Latina y el Caribe, y es más bajo hoy que hace 2 décadas. Es decir, todo esto que nos presentaban hace rato de cómo se hay un desencanto sobre la democracia. Ustedes saben que este barómetro ya tiene muchos años que se está publicando y está auspiciado además o acogido por la Universidad de Vanderbilt, pero me parece un portal interesante. Algunas cifras, aunque el nivel general podemos decir que el 59% de los ciudadanos apoya la democracia en el continente, solamente 41 de este 59, que es el más bajo en las últimas 20 años, está satisfecho con ella. Incluso en 10 países el apoyo es menor al 53%. Por otro lado, el respaldo a la democracia es más alto en países con instituciones sólidas como Uruguay, Costa Rica y Chile, con rangos entre 70 y 75, pero es más bajo en Honduras, Guatemala, con porcentajes de 48 y 49 respectivamente. El apoyo a la democracia, y esto me parece también interesante, es mayor entre individuos más educados, más ricos y de mayor edad, aunque los perfiles de opinión consistentes con una democracia en riesgo han aumentado en toda la región. Esto me parece relevante porque si nos vamos hacia qué pasa con los ciudadanos, observamos que en efecto hay una especie como de fatiga democrática, que es lo que señalan Ganuza y Mendijarat. Hay una especie también de banalidad, es decir, los ciudadanos pensamos que ya no importa lo que hagamos. De todos modos, la innovación democrática no es muy visible. De todos modos, vemos que hay una especie de que no se ve en el panorama una opción o opciones reales. También entendemos a la democracia no solamente como elecciones, sino también solamente como partidos, tiene que ver con los partidos, y entonces banalizamos la política. Esto no es un fenómeno solo de América Latina, y sí me gustaría decir que esta crisis de representación es mundial. Y si uno revisa además literatura oriental, pues se va a dar uno cuenta que, bueno, esto es en Occidente.
porque resulta que en Oriente, pues también tienen otra forma de concebir. Y desde su punto de vista, pues nosotros perdemos el tiempo en estar discutiendo sobre la democracia, porque los sistemas de representación allá, pues tienen otra configuración. Entonces, sí vale la pena detenernos a revisar qué estamos haciendo en esta mirada occidental con una idealización, desde mi punto de vista, de lo que es la democracia. No me voy a detener en la revisión histórica de la democracia, pero ya se ha hablado mucho en el sentido de qué se entendía por democracia y para qué se generó una democracia representativa. Entonces, también le estamos exigiendo de más a la democracia representativa y nos estamos olvidando de algunas cuestiones, y en este sentido rescato este texto, en donde la deliberación también puede ayudar a organizar la política. Me quiero referir a algunas cuestiones que hemos trabajado en los últimos años y que tiene que ver con la democracia participativa. Y esto solamente para darles algunos datos. Si uno revisa algunas cuestiones sobre democracia participativa en la Ciudad de México, que se supone que es una de las entidades federativas donde hay más participación, y esto me recuerda a aquellos años de discusión sobre la educación cívica. Vemos que hay algunas alcaldías en la Ciudad de México donde hay mayor o menor participación, y eso también en términos electorales, pero si nos vamos a la democracia participativa y sobre todo bajamos, por ejemplo, a lo que tiene que ver con participación ciudadana y presupuesto participativo, los datos, o sea, nos vamos a morir porque la participación de la ciudadanía es de alrededor del 4%. Cuando hay elecciones concurrentes, suele subir, y eso fue una estrategia que el Instituto Electoral de la Ciudad, ahora Ciudad de México, hizo para promover y discutir y convencer que se hicieran concurrentes, sube al 8%. Pero uno pensaría, bueno, ¿y esto solamente ocurre en México? No. Tenemos un observatorio de participación ciudadana en presupuestos participativos y esta es la tendencia mundial. Entonces, bueno, si con estas cifras nosotros no nos ponemos a pensar que hay una crisis y que realmente esto no está llamándole la atención a nadie, nosotros estuvimos revisando algunas cosas en particular en un barrio desfavorecido muy cercano aquí a la universidad, que es el Pedregal de Santo Domingo, y que se ha convertido en un espacio que yo he trabajado en campo y que yo decía, bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué Santo Domingo, que además es un lugar invadido hace ya pues 50 años por una serie de personas que venían de otras entidades del país y que en una noche invadieron y ahora tenemos ahí a varios miles de personas viviendo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no participan, por ejemplo, para tener una mejoría en sus condiciones de vida cuando el presupuesto participativo les pudiera ayudar? Lo que encontramos es que esa población que está aquí junto a la universidad, y que eso también lo quiero decir, o sea, nos vanagloriamos de ser la universidad más importante del país, pero junto tenemos una colonia que es muy desfavorecida y que tiene condiciones precarias y vulnerables socioterritorialmente. Lo que nos encontramos es que la mayoría de los proyectos de presupuesto participativo están destinados a obras y servicios. En segundo lugar, infraestructura urbana. Entonces resulta que el presupuesto participativo se realiza para cubrir lo que no hace la alcaldía y no se utiliza para cuestiones en donde pensaría uno que los presupuestos participativos podrían ir, como sería a lo mejor, no sé, actividades recreativas, culturales, deportivas, en donde solo esto ocupa el 6.5% de los proyectos, o para pues no sé, equipamiento, infraestructura de algunas cuestiones, como los camellones, donde ahora se han puesto pues aparatos para hacer deporte y demás, pero esto solamente ocupa el 0.4%.
el 31.5% se utiliza para infraestructura urbana. Entonces, en este trabajo lo que nos dimos cuenta es que la ciudadanía no encuentra un incentivo para participar. Y esto tiene que ver con algunas cuestiones y voy cerrando. Por una parte, es la forma en la cual está pensada la participación ciudadana. Seguimos como reproduciendo esta idea de que la ciudadanía no está lo suficientemente madura y entonces los seguimos tratando un poco como niños. Y entonces, por ejemplo, se sigue estableciendo los temas en los que pueden participar, pero no se les permite innovar, no se les permite innovar con temas o no se les permite incluso proponer otras formas de innovación democrática, como lo hemos tratado de hacer algunos desde aquí, desde la universidad, con procesos co-creativos, con procesos de coproducción, en donde se incorpora, por ejemplo, el arte para catalizar algunas de las decisiones que se hacen de manera deliberativa y proponer y promover la participación. En este sentido, nosotros lo que concluimos, y voy cerrando, es que aunque se reforme la ley de participación ciudadana y ahora tengamos 20 y tantos mecanismos de participación, no es una cuestión de número, es una cuestión de que estos mecanismos resultan limitados para generar comunidad. Por otro lado, pensamos también que tenemos una perspectiva demasiado territorial, es una perspectiva muy limitada en términos territoriales, la forma en la que se está proponiendo esto. Entonces, el impacto solamente tiene resultados cuando está vinculado al tema electoral. Y esto sí me parece que es preocupante. Por otro lado, no tenemos un sistema de evaluación y de monitoreo que pueda decirnos qué está pasando realmente con esto. ¿Y cuáles son algunas de las propuestas que nosotros hacemos en este texto? Que ahorita les paso la bibliografía. Esto está publicado en una revista de SAGE. Y lo que concluimos es que entonces no hay suficiente incentivo. La ciudadanía sigue asociando la participación ciudadana a los procesos electorales y cuando no hay elecciones concurrentes, simple y sencillamente no van a votar. No hay una suficiente todavía información para diferenciar lo que es un presupuesto participativo de lo que es una elección. Tampoco existe claridad entre lo que es un instituto electoral de la Ciudad de México y un instituto nacional. Entonces, cuando uno dice, es que, o no sé, lo preguntas con los vecinos, ¿ya fuiste a votar por el presupuesto participativo? Te dicen, pero si no hay elecciones, o sea, es decir, no hay como una claridad en esta cuestión. Nos falta mucho. Por otra parte, aunque hemos tratado de incrementar la información, pues tampoco existe como una real campaña del presupuesto participativo y hemos encontrado por diferentes encuestas que se hicieron en su momento y otras ahora que los mecanismos de participación ciudadana son prácticamente ignorados por la ciudadanía. Yo hice una encuesta, incluso en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, no sé cómo les vaya en Querétaro, pero nuestros alumnos no conocen los mecanismos de participación, no saben qué mecanismos de participación tienen para activar sus derechos como ciudadanos. Si eso ocurre en la Facultad de Ciencias Políticas, bueno, podemos pensar de qué otra forma se puede dimensionar en la universidad. La tendencia de los ciudadanos también actualmente, y esta es una de las conclusiones del trabajo, lo que se observa es que como los canales formales no satisfacen la demanda o las necesidades de los ciudadanos, entonces ahora se recurre a canales informales para obtener un beneficio. Y pongo un ejemplo. Tú pones una solicitud de algo en una alcaldía y bueno, para recibir una respuesta pasan muchísimas semanas. Entonces, ¿a qué se recurre? Bueno, pues a que si pasa una camioneta y te puede solucionar el problema, pues le pides que te lo solucione. Esto lo veo porque se aprecia en lo que sucede, por ejemplo, en los barrios desfavorecidos como estos o como otra localidad en donde he estado trabajando, que es San Bartolo Ameyalco,
por allá arriba, en donde está el Desierto de los Leones. Hay tres pueblitos que son Santa Rosa, Santa Ana y San Bartolo Ameyalco, donde también se observa que es un proceso de urbanización muy, muy fuerte, en donde no hay estas características urbanas y de participación. Entonces, bueno, yo quisiera dejar aquí la reflexión para poder más bien interactuar con ustedes en las preguntas, pero ahorita les paso la bibliografía. Como les decía, está publicado esto en American Behavioral Scientist y es del 2023, del año pasado, y es un artículo que está en inglés y que se llama justo así, ¿no? Una mirada, un acercamiento y los límites de la inclusión comunitaria, el presupuesto participativo en Santo Domingo, como un barrio en la Ciudad de México. Ahorita a quien le interese se los doy con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Pues es un tema importantísimo la participación ciudadana, sobre todo cuando se incide realmente en política pública, porque la participación ciudadana vista desde, como bien lo mencionó la doctora, desde el punto de vista de elecciones, de procesos electorales, pues creo que ese no es el nivel de participación porque hacemos una participación más delegativa que participativa o deliberativa. Bueno, pues sin más, y por el tiempo le pido al doctor Martín Echeverría que nos haga su punto de vista, su aportación en esta mesa de análisis. Adelante, doctor. Voy a intentar ceñirme a los 10 minutos, porque creo que ya estamos un poquito pasados. Maestra Margarita, muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí en esta mesa. Estuve hace 15 días justo aquí también hablando de desinformación. Es un elemento que quisiera hablar en este momento. Yo quiero abordar el tema de, en el fondo, la dimensión epistémica de la democracia. Jürgen Habermas es un filósofo muy conocido y que contribuyó mucho al campo de la comunicación, y a él lo llaman para una conferencia en Hannover, en Alemania, en 2005, y su conferencia la titula Después del trauma de la guerra de Irak. Si recuerdan que la guerra de Irak tuvo muchas mentiras de por medio, y los medios de comunicación comerciales en Estados Unidos le compraron las mentiras a George Bush y pusieron en entredicho su profesionalismo. Y Habermas va a esa conferencia en Hannover en 2005 y se pregunta, ¿tiene todavía sentido la dimensión epistémica de la democracia? Es decir, después de la confusión esta que tuvimos de informaciones, de discursos, de falsedades, ¿podemos todavía pensar en autogobernarnos en función de la verdad? ¿O deberíamos pensar en autogobernarnos de otra manera? Y aquí me gustaría hacer énfasis en esos problemas, en función de tres dimensiones particulares. Una, cómo la dimensión epistémica se complica durante estas elecciones, se complica durante el gobierno y se complica para el régimen en general. Hay aquí varios elementos entrecruzados. Está el elemento de la posverdad, la relativización y primacía de la emoción y de la creencia por sobre la verdad fáctica. Pero a mí me gustaría más bien referirme a la desinformación patrocinada por el Estado. Solo un ejemplo muy claro. Ayer, por ejemplo, escuchamos que de parte de una candidata ya había disminuido el 40% de los feminicidios. Parece que eso es falso. La otra afirmación, cada feminicidio es investigado y es procesado eficazmente. Me parece que eso también fue una falsedad. Del otro lado hubo falsedades respecto al desastre del sistema de salud, la vacunación. Me parece que son falsedades, no son imprecisiones para personas que se preparan mucho para el debate. No me parecen pifias, no, me parecen falsedades. Es decir, hay alevosía ahí para, ante un público que se sabe masivo, decir algo que es incierto. Entonces, no necesito, creo, más describir cómo estas elecciones están entrecruzadas por la desinformación, entendido como la información falsa, que es dolosa, que le quiere hacer daño a grupos o a individuos. Sino más bien me gustaría pensar en por qué es grave esto. Primero, es grave en las elecciones porque según la teoría normativa nosotros hacemos un voto por un lado retrospectivo y por otro lado prospectivo, es decir, al momento de votar evaluamos qué es lo que hizo el gobierno o el partido del gobierno en el poder y si el poder que le dimos fue bien utilizado. Y por otro lado también nos presentan ofertas, nos presentan perfiles y prospectamos cómo lo pudiera hacer esa opción política en caso de tener el poder. Y evidentemente cuando ese voto retrospectivo está lleno de falsedades, de medias verdades,
de versiones muy tenues de la realidad. Evidentemente el voto retrospectivo es bastante confuso y bastante difícil de ejercer porque no se sabe bien qué hizo el poderoso con el poder que le dimos. Y cuando también hay elementos de prospección confusos, pues también creo que podríamos equivocarnos en la elección que hacemos, porque estamos manipulados por la información falsa. Y hablando de participación, entonces, la pregunta es, bueno, si la participación es o no es dinámica, ¿cuáles son sus asideros reales? Es posible que la gente se esté movilizando en función de falsedades, en función de mentiras y en función de manipulación. ¿Y qué está movilizando a la gente a participar? Lo está movilizando una causa justa, una causa presentada como justa, una indignación real o una indignación falsa. Primera parte. Segunda cuestión, el problema de la gobernanza. A mí me parece que este gobierno está asignado por el problema de la falta de rendición de cuentas, por la secrecía en ocasiones de a dónde destina los recursos cuando se protegen bajo seguridad nacional. Eso no se debe saber porque hay riesgo de que un tema de seguridad nacional. Y la respuesta para este gobierno, que puede ser correcta o incorrecta, es: no necesitas información, confía en mi buena fe. Porque yo soy un gobernante en el talante populista que actúo de buena fe por el bien del pueblo, porque yo lo represento, y por lo tanto lo que yo haga va a estar bien hecho y podemos cerrar o clausurar ciertas fuentes de información en la medida en que puedes confiar en mí. También hay un manejo bastante confuso y arbitrario de la información. Por un lado, se ocultan cosas que son públicas y por otro lado, se publican, se publifican elementos que son privados. El teléfono de la periodista de New York Times, si recuerdan, los datos patrimoniales del periodista Loret de Mola, si recuerdan, que nunca debieron ser públicos, que hay derechos y hay leyes que salvaguardan esas informaciones y que se hacen públicas. Entonces ahí hay una forma de gobernar que juega con la información. Cuando está prohibido, se publica, y cuando debería publicarse, se resguarda. Y otro elemento también que contribuye a esta operación de desinformación, independientemente de las mañaneras y lo que se ha documentado, de lo que se dice en las mañaneras y cuánto de eso es realidad, cuánto de eso es verdad, es esta suerte de estigmatización de las fuentes alternativas de verdad o de conocimiento. Es el trabajo de estigmatizar o atacar a polos que generan conocimiento, como los periodistas, pero también polos que generan conocimiento alternativo, como los científicos. Hay ciertas personas, académicos, que han sido señalados, pero también hay recortes muy importantes en el presupuesto de las instituciones que trabajan por la ciencia. Entonces, a mí me parece ahí un conflicto que tiene que ver con esta dimensión epistémica de la democracia, que sí es muy importante, y independientemente de estos elementos, también hay un aparato muy importante, un ecosistema, yo diría, de desinformación que tienen en el centro, en el epicentro, desde donde irradian, digamos, muchos de estos elementos, las mañaneras, pero que después también tiene, por otro lado, a los medios públicos, por otro lado, una serie de cuentas, satélites, de influencers, de organizaciones, y algunas cuentas grises que no se sabe si pertenecen abiertamente o militan en el régimen o son de alguna manera copartícipes, digamos, bajo la mesa, con arreglos bajo la mesa, para amplificar este tipo de mentiras o falsedades o este régimen de desinformación. Y el apunte final, ya que se me acaba el tiempo, es respecto a las implicaciones de esta desinformación en el régimen democrático. Uno de los libros que comentó la maestra Margarita se llama State Sponsored Disinformation Around the Globe, que coordino con un profesor norteamericano, Dan Hall, y una profesora española. Son 14 casos en todo el mundo. Y hay 3 casos que son como un libreto de esto que está sucediendo. El de Hungría, el de Nigeria y el de Turquía. Sus profesores, los profesores que invitamos para escribir al respecto, describen las operaciones de desinformación, la cooptación de los medios públicos, la contratación de mercenarios, digamos, de la desinformación, y la manera en que estos procesos han servido, ya sea para autocratizar un régimen o para mantener vivo el régimen semidemocrático o semiautoritario, con la anuencia también de las personas. Son, por cierto, el de Hungría y el de Turquía, regímenes populistas en donde la desinformación está bastante estrechamente ligada. El otro elemento que es bastante preocupante es el desmantelamiento del aparato institucional
a partir de falsedades respecto a su desempeño y sus motivaciones. El profesor Alejandro Monsiváis publicó un artículo, parece que el año pasado, en donde se demuestra cómo estas reformas al Instituto Nacional Electoral están basadas en medias verdades. Por un lado, respecto a que son muy caras las elecciones y el INE despilfarra mucho dinero, cuando en realidad el INE tiene una vasta operación y una serie de candados institucionales que responden en buena medida a que los partidos políticos no dejan de hacer trampa, por lo tanto resulta muy caro para el INE poder resarcir estos problemas. Tienen una extensión territorial muy grande y una operación realmente compleja, pues necesitan mucho dinero para poder eso. Una falsedad es que la democracia mexicana cuesta mucho, a mí me parece que es un bien público y ese bien público le hace bien a la gente y por lo tanto merece la pena financiarlo. Y lo otro es una falsedad respecto a las motivaciones del instituto y las motivaciones de los consejeros para decidir las elecciones. Es decir, no hay evidencia de que hay compromisos, no hay evidencia de que hay estas cuestiones de acercamientos o militancias. Entonces me parece que el cambio, transformación, el relevo que se quiere hacer al instituto está basado en cuestiones de muy dudosa credibilidad y en una operación constante para hacer mella respecto a su reputación, que es una fuente importantísima de credibilidad durante las elecciones. Mi preocupación final, y la apunto, es que es posible que si estamos ante el surgimiento de un régimen hegemónico por la vía democrática, estos rasgos que yo he enunciado vayan a perdurar. Y por lo tanto, nuestro régimen, que nunca fue un régimen democrático de pleno, mi chicharra, nuestro régimen, que nunca fue un régimen democrático de pleno, pudiera retroceder a ser autocrático, actuando en un régimen de posverdad y bajo operaciones muy costosas y muy bien coordinadas de desinformación. Gracias. Muchas gracias, doctor. Pues creo que escuchamos una serie de elementos de reflexión, de análisis, encaminados precisamente a fortalecer estas estructuras institucionales, a fortalecer la participación política, la participación ciudadana, la opinión pública y todos estos mecanismos que se han creado para mejorar la democracia mexicana. Y bueno, pues sin más, esperemos que tengamos unos minutos, aunque sea, si alguien quiere hacer alguna pregunta de cada haciéndolo directamente a nuestros ponentes, pues adelante, está abierto el micrófono. Adelante, ¿nos puede decir su nombre y su pregunta, por favor? ¿Y a quién va dirigida? Soy Randolfo González, Gracias. recién jubilado. Esto viene a colación porque, bueno, prácticamente toda mi trayectoria de vida he tenido la esperanza de que este país efectivamente termine siendo una entidad democrática. Mi preocupación va en la línea de lo que dijo el doctor Martín Echeverría. Algo de lo que no se mencionó en la mesa fue abiertamente el problema de la violencia, del crimen de Estado, el narcotráfico, la violencia discursiva del presidente y de sus instituciones, que están allanando no solo el proceso democrático, sino que están, yo lo que estoy viendo es institucionalizando un neofascismo, en verdad. O sea, es preocupante lo que está pasando en este país porque han logrado consolidar una legitimidad para golpear los fundamentos democráticos y desgraciadamente a mí no me entusiasma ver que vamos a tener una presidenta mujer. A mí lo que me preocupa es que van a institucionalizar el feminismo y lo van a parcializar, que al día de hoy creo que es el único movimiento activo que nos puede dar otras dimensiones de contracultura y de lucha. Mi preocupación es con estas epistemologías, como lo señalaron, es simple y sencillamente, yo veo que hay una crisis civilizatoria brutal, que México está en una situación realmente inédita, que las categorías académicas, periodísticas, no nos dan para entender la violencia de lo que estamos inmersos. Nada más hace falta movernos un poquito, como lo dijo la doctora, de los espacios institucionalizados, salir unos metros de la UNAM para ver cuál es la realidad atroz que nos está viviendo. Mi preocupación es, y mi pregunta concreta, quien la quiera contestar, es ¿qué posibilidades reales hay efectivamente de mantener la democracia viva en un país que yo veo que va al fascismo?
Y no lo dije yo, eso lo dijo poco antes de morir Monsiváis, lo dijo poco antes de morir Carlos Montemayor, lo dijo poco antes de morir incluso Carlos Fuentes. Los indicadores son claros. ¿Quién le gustaría contestar? Adelante. Doctor. ¿No? Sí, a ver, hay otra pregunta a ver, adelante. Si nos hacen la pregunta, sobre todo para aprovechar el tiempo, porque ya nos están haciendo señalas que tenemos poco tiempo, pero adelante. Sí, gracias. Buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Linda González, vengo de CETES Universidad en Baja California. Entonces, pues bueno, puntualmente trabajo con jóvenes líderes. Soy coordinadora de un grupo de jóvenes que buscan justamente empezar a ver a la democracia no solamente como un elemento participativo de elección, sino como incluso una filosofía de vida para incluirse en la vida política de su país. La pregunta sería, desde la visión de Chantal Mouffe, esto habla acerca del consenso y lo que tiene que ver también con la discusión realmente consensuada, pero sobre todo crítica, porque es lo que fomentamos en los estudiantes universitarios. ¿Qué se ha dejado de hacer y qué podemos hacer desde la universidad para promover justamente o incentivar y motivar la participación social de los jóvenes a través del consenso, cuando parece que los movimientos sociales que pueden legitimarse o no en los medios de comunicación desdibujan los liderazgos y parece que solamente hablamos de actores sociales? ¿Cómo podemos posicionarlos desde la universidad? Yo vengo de una universidad privada, pero soy muy defensora de la pública. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, doctor Cancino. César Cancino, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pues llegué tarde, nada más escuché una parte y luego una intervención de la última ponencia del doctor Echeverría. Es que a mí lo que me llama mucho la atención es este tono de demonizar al gobierno como el principal culpable de la desinformación que se vive. Y aquí me parece que es una percepción injusta, porque hoy se polariza desde los medios, porque hay un frente unánime para desprestigiar al gobierno y desde ahí también se polariza y se desinforma. Ahora también obviamente se polariza y se desinforma desde los partidos de oposición, y percibo con mucha tristeza que también se está polarizando desde la academia, ¿no? Con discursos como este de que nos aproximamos al neofascismo y estas cosas. Yo francamente esto ya raya en el paroxismo, en la loquera. Francamente hay una percepción de negar los logros que ha tenido el gobierno de la 4T y las perspectivas que se abren, que dependen en buena medida de que se logre mayoría en el Congreso, porque obviamente hay un desprestigio de las instituciones electorales y si no se quiere reconocer, entonces tampoco vamos a avanzar. No se pueden defender a los órganos electorales en este país como no se pueden defender a los organismos autónomos. De verdad no sirven para nada. Seamos honestos, requieren un cambio estructural, un ajuste serio y profundo. Y no lo digo yo, lo dicen los libros comparativos que estudian la integridad de las democracias electorales. Entonces, si no avanzamos en eso, en lugar de demonizar y polarizar, que eso sí puede generar situaciones de riesgo, seamos un poco más objetivos, pero todo lo cargamos de un lado y la condena es unánime y cada vez ya quedan más, pocos espacios para una crítica objetiva, madura y sensata, porque todo ya está polarizado, sesgado, ideologizado. Y yo esto lo veo terrible para la discusión pública. Y me duele mucho que también en la UNAM se esté generando esto. Muchas gracias, doctor. Agradecemos su punto de vista y efectivamente creo que podemos abrir mesas sobre este análisis, pero bueno, desafortunadamente el tiempo, y creo que sí, las universidades somos parte importante de ser los espacios de análisis, de reflexión y de discusión, y sobre todo de disminuir la polarización. Pues no sé si alguien de nuestros ponentes quiera hacer. Adelante. A ver, perdón. Un minuto de cierre. A ver, creo que sí se oye. ¿Sí? Bueno, hace mucho que no veía a César. Me da mucho gusto verlo y me da mucho gusto coincidir con él. Respondiendo a tu pregunta, me parece que lo que falta es diálogo. Lo que tenemos es ideologías, poco análisis
y estaría yo porque aprendamos a dialogar. Cuando uno es invitado a foros, ahora tienes que preguntar cuál es el sesgo, porque si tú vas y dices algo como lo que dice César, te dejan de invitar, porque o estás a favor o estás a contra. Y cuando presentas análisis hay pocos espacios. Muchas gracias, doctora. César, coincido contigo de que no presenté un panorama sistémico del problema, es decir, es correcto la oposición, es correcto algunos medios. Lo que me parece importante es reconocer también de que el desinformador en jefe está en la presidencia, es decir, tiene más recursos y la potencia de sus tácticas y su resonancia es mucho mayor. Pero es correcto, es un problema sistémico y creo que se debería analizar de manera equilibrada. Es el único espacio que tiene el presidente con un sesgo mediático que le impide, lo frena, lo obstaculiza, lo eclipsa. Entonces, por favor, no puedo decir que es la figura central de la desinformación en este país. Eso no es justo decir. Muchas gracias. Adelante, doctor. Desde luego que hay muchos temas relevantes e importantes. Creo en gran medida en el planteamiento que ha hecho César Cancino, de estos sesgos que lamentablemente se han ido construyendo también en los espacios académicos. No creo en la sociedad del caos, ¿no? Estas ideas del fascismo, dictadura, autoritarismo, yo siempre he dicho, Obrador llegó con más de 30 millones de votos, llegó con la legitimidad que tanto hemos estudiado los analistas de la política, y desde luego habrá hecho cosas que no nos puedan gustar, habrá hecho cosas, pero no creo que haya hecho cosas peores que Peña Nieto. No creo que haya hecho cosas peores que Felipe Calderón. Y el trato que se le ha dado es lamentable desde los medios de comunicación llamados tradicionales, pero yo creo que a pesar de todo se ha creado una conciencia muy importante en nuestro país. Si uno pregunta con la ciudadanía en tierra, a piso firme, la gente se informa, los adultos escuchan la mañanera, están discutiendo los temas importantes de este país. Y eso no había ocurrido antes. Eso para mí es algo muy importante. Desde luego que los que tenían muchos privilegios están muy enojados, pero lamentablemente van a seguir así para ellos, porque yo creo que el país tiene que seguir profundizando una transformación, ¿no? Y no me importa que de repente se molesten. Pues creo que sin duda esta mesa eso era lo que quería. No sé, ¿quién más? Doctora, adelante, perdón. Segundos nada más con respecto al tema de justo de las juventudes, ¿cuáles son las motivaciones detrás de participar cuando vemos que en realidad hay pocos incentivos? Desde la teoría hay, ¿no?, digamos, dos vías. Una que plantea que la gente participa como una forma de proteger los intereses individuales, que cae dentro de esta lógica de la racionalidad de votar, que nunca es racional porque siempre los costos son mayores que los beneficios, y que para tener más beneficios se le tienen que agregar otras variables que para algunos autores tienen que ver con el interés de preservar la democracia, y que el problema con esta visión es que si votamos para preservar la democracia, entonces estamos convirtiendo al proceso electoral en una forma de elegir algo que no es para lo que está diseñado, ¿no? Y la otra vertiente que tiene que ver con esta noción del deber, ¿no? De yo participo porque como ciudadana o ciudadano estoy obligado y es mi responsabilidad y recibo un beneficio en tanto estoy pues consciente que cumplí con mi deber, ¿no? Entonces esas son un poco las dos vías desde la teoría, que además creo que en cierto sentido se juntan, porque pareciera que al final del día necesitamos motivaciones adicionales al propio mecanismo de elegir representantes y gobernantes. Muchas gracias, doctora, adelante. Pues. Primero, para agradecer la invitación a la mesa, para agradecer a las instituciones que han organizado el evento, porque no lo hice al iniciar mi presentación, aunque ustedes no lo crean, todavía me pongo nervioso en estas cosas y empecé muy nervioso. Creo que lo que tenemos que hacer es enseñar a investigar. Creo que debemos de dotar a nuestros estudiantes de instrumentos para que
como dice César, con objetividad tengan información. Y creo que sobre todo debemos de impulsar la comparación con otras realidades, la comparación con el pasado. Yo nada más doy un dato. Hace 2 sexenios, en ese horrible régimen presidencial, hubo 120,000 homicidios. Muchos.